Buenos días, tardes o noches. Soy Pablo Guevara Ismael del grupo Sexto LM y les voy a exponer todo sobre las subestaciones eléctricas, cómo se clasifican, qué mantenimiento hay que hacerle y todo lo que tenga que ver con dichas subestaciones eléctricas. Bueno, para empezar, ¿qué es una subestación eléctrica? Estas subestaciones eléctricas son instalaciones encargadas de realizar transformaciones de tensión, frecuencia, número de fases o conexiones de dos o más circuitos. Estas se ubican cerca de las centrales generadoras, en la periferia de las zonas de consumo o en el exterior e interior de los edificios. Por lo general, las subestaciones de las ciudades están dentro de los edificios para así ahorrar espacio y reducir la contaminación. En cambio, las instalaciones al aire libre se sitúan a las afueras de los núcleos urbanos. Bueno, existen dos tipos de subestaciones eléctricas, que son las subestaciones de transformación y las subestaciones de maniobra. Eh, Primero, ¿qué son las subestaciones de transformación? Estas se encargan de la tensión de la energía eléctrica mediante uno o más transformadores. Puede ser elevadoras o reductoras de tensión. También tenemos las subestaciones de maniobra. Conectan dos o más circuitos y realizan sus maniobras. En este tipo de subestaciones la tensión no se transforma. Esto se verá más adelante porque hay unas subestaciones que no utilizan transformadores. Bueno, ahora vamos a ver cómo se clasifican dichas subestaciones. Estas subestaciones eléctricas se pueden clasificar de distintas maneras, como por el voltaje con el que operan o de acuerdo con la forma en que trabajan, dependiendo de las necesidades particulares del lugar que se implementan. Bueno, se pueden clasificar según su función. Las subestaciones de reparto, de maniobra o reparto, perdón, interconectan dos o más circuitos y permiten la creación de nudos en una red mallada, haciendo que el sistema sea más fiable. Todas las líneas concurren con el mismo nivel de tensión. También están las subestaciones de transformación, que estas se encargan de transformar la energía eléctrica de un nivel a otro mediante uno o más transformadores. Para esto existen dos tipos de subestaciones de transformación pura. Son las elevadoras y las reductoras. Las elevadoras elevan la tensión, o sea, como su nombre lo dice, elevan la tensión producida a altos niveles para que sean transportadas. Suelen ubicarse al aire libre, al lado de las centrales generadoras de electricidad. Eh, Están las reductoras también, que estas reducen la tensión altas a niveles inferiores para que sean distribuidas. También están las subestaciones de transformación y maniobra, que son una variante de las dos anteriores, que además de transformar la energía de un nivel superior a un inferior, permiten la conexión entre dos o más circuitos del mismo nivel de tensión. También están las subestaciones de transformación y cambio de número de fases. Esto se encarga de alimentar redes de distinto número de fases, trifásica a hexafásica o trifásica a monofásica. Están las subestaciones de rectificación, alimentan las redes de corriente continua. Bueno, también se pueden clasificar según su tipo de instalación o emplazamiento. Están las subestaciones de intemperies, que están ubicadas en exteriores, generalmente de altas tensiones y resistentes a diversas condiciones ambientales. También están las subestaciones interior, ubicadas en interiores, ocupan un espacio reducido de superficie. Estas son las que podemos encontrar en edificios o dentro de la zona urbana. Y están las subestaciones blindadas, que esta es una variante de la subestación de interiores, cuyos componentes están mucho más protegidos. También se puede clasificar según su tipo de aislamiento, que las subestaciones aisladas de aire son subsistemas expuestos a la intemperie cuyo apartamento utiliza el aire como elemento de aislamiento. También están las subestaciones aisladas en gas, que son subsistemas de interior que utilizan el gas como elemento de aislamiento, y las subestaciones híbridas, que es como una tipo mezcla de las dos anteriores. Estas subestaciones utilizan el aire y el gas como elemento de aislamiento. Bueno, también está según su consumo, las subestaciones de autoconsumo. Estas transforman la energía de mayor potencial para utilizarla en sus equipos. Suelen encontrarse en industrias. O sea, esas no las podemos encontrar en zonas urbanas o zonas rurales.
También están las subestaciones de consumo, subsistemas compactos pertenecientes a las compañías que suministran a las viviendas el servicio de la energía eléctrica. Esas son las que podemos encontrar más cerca de donde vivimos. Podemos encontrar, por ejemplo, en el centro una subestación eléctrica, que esa es la que se encarga de distribuir energía a toda esa ciudad, o bueno, a parte de esa ciudad o colonia o lo que sea. Ahora vamos a hablar de los elementos de una subestación eléctrica. El primer elemento, este es uno de los más importantes, que son los transformadores. Esta es una máquina eléctrica estática encargada de modificar la tensión de la energía eléctrica para transferir la energía entre circuitos, aumentando la intensidad y la potencia constante, la cual trabaja de acuerdo con un principio de inducción electromagnética. Aunque es considerado elemento principal de las subestaciones eléctricas, no todas cuentan con un transformador. Es de lo que hablamos anteriormente, o bueno, lo que mencionamos, que fue que las subestaciones de maniobra no tienen estos transformadores, porque estos solamente se encargan de conectar unos circuitos a otros y no utilizan los transformadores. Este puede ser un claro ejemplo de lo que aquí se menciona, que no todas cuentan con uno. Bueno, también están los interruptores de potencia. Estos se utilizan para interrumpir y restaurar la continuidad de un circuito eléctrico con una carga o corriente de cortocircuito. Está el restaurador, que es un interruptor de aceite cuyos tres contactos se encuentran dentro de un solo tanque, el cual opera a capacidades interruptoras bajas. Están las cuchillas fusibles, utilizadas para la conexión y desconexión de circuitos eléctricos. Estos elementos incluyen un dispositivo fusible ubicado en el interior del cartucho de conexión y desconexión, que funge como elemento de protección. Están las cuchillas desconectadoras y cuchillas de prueba, elementos utilizados para desconectar un circuito eléctrico de manera física. Y los apartarrayos, que este es un sistema de seguridad muy importante, y esta se encarga de la descarga de la corriente a tierra al momento de presentar una sobretensión de magnitud importante, por lo que está conectado de manera permanente al sistema. Bueno, ahora continuamos con los transformadores de instrumentos, que estos puede haber dos: transformadores de corrientes, que cambia el valor de la corriente primario y secundario, y los transformadores de potencial, transforman los valores de voltaje sin importar la corriente, los cuales son utilizados para realizar lecturas en tiempo real. Beneficios de las subestaciones eléctricas, vamos a hablar de esto. Mayor seguridad en el suministro, que son muy seguras al momento de suministrarlas en una subestación. Está el uso racional de energía, ahorro económico, menor variación de voltaje, mejor regulación de tensión, mejor equilibrio entre fases y menor interrupción del suministro, lo que hace que te llegue el suministro de energía, por ejemplo, a tu casa sin tantas interrupciones, sin tantos bajones de energía o alguna interrupción así por el estilo. Ahora, ¿cuáles son las pruebas típicas en el mantenimiento de las subestaciones y equipos de prueba? Para empezar, empezamos con el mantenimiento que se realiza a los interruptores. Este es uno de los elementos más críticos en el mantenimiento de subestaciones. Es el interruptor. Parámetros típicos chequeados son, por ejemplo, los tiempos de cierre y apertura, el sincronismo de la resistencia de contacto, condición de las bobinas, desplazamiento de polos y estados de las baterías. Para esto se puede usar una máquina llamada el PM500, que reduce el tiempo de prueba para evaluar la condición de interruptores de MTAT e incluye todas las funciones mencionadas que puedan requerirse en los planes de mantenimiento de la subestación. Las pruebas de tiempo de disparo de interruptores de baja tensión y de caja moldeada se realizan también de forma más adecuada con el sistema Raptor, que esta también es una de las herramientas que se puede usar para hacer dicho mantenimiento. El de menor tamaño y peso del mercado es también esencial en el mantenimiento de subestaciones y verificaciones del esquema de complemento de protección y comprobar el tiempo total de operación del interruptor. La combinación de movilidad, regulación automática de corriente, alta tecnología. Aquí estamos describiendo prácticamente qué es esta herramienta que se utiliza para este mantenimiento. Bueno, ahora tenemos los transformadores de potencia.
El mantenimiento a estos transformadores de potencia se empieza haciendo la más común, la comprobación regular de las características tales como la relación de transformación, la corriente de excitación, índice de polarización, resistencia al aislamiento, resistencia de devanados, la impedancia del cortocircuito, etc. Esas mismas pruebas eléctricas son la base del sistema ETP, un sistema predictivo integrado en el SMC para el mantenimiento de transformadores de potencia, compuesto por 4 módulos que pueden usarse por separado. Otra vez aquí esta herramienta que se puede usar es el sistema Raptor, que proporciona también pruebas para mantenimiento de estos transformadores, y el medidor digital de ángulo de fase, el PM20, es otra herramienta indispensable para este mantenimiento de los transformadores. Bueno, ahora los transformadores de corriente y tensión. Hay algunas prácticas rutinarias comunes en las pruebas de TC y TB de protección y o medida que suelen abarcar la relación de transformación, carga, polaridad, desviación de fase, pruebas de excitación y aislamiento, entre otras. En ese sentido, otra vez usamos la misma herramienta. El Raptor integra pruebas de transformadores de TC y TB de todo tipo, con la capacidad de inyección de alta corriente y tensión para las principales aplicaciones primarias de mantenimiento de subestaciones. Bueno, ahora los generadores y motores. Para el mantenimiento de estas subestaciones relacionado con motores y de generadores eléctricos, la herramienta que se puede utilizar para esto es el sistema EDA3, que evalúa el aislamiento del devanado estatórico para identificar los principales problemas. Algunos de los parámetros analizados son la resistencia de aislamiento, índice de polarización, corriente de fuga, relación de capacidades y corriente de reabsorción. Ahora la malla tierra, que esta respecto a la interacción y estado seguro de toda la malla para el buen funcionamiento del sistema de puestas a tierra de las subestaciones. Las siguientes soluciones están incluidas en el sistema Raptor, que son las pruebas puesta a tierra, que este instrumento pone una plantilla para detectar contactos corroídos o en mal estado en circuitos de tierra por medio de alta corriente. Las pruebas de tensión de paso y contacto, que esta es una función automática para la medición de las características de paso y contacto de las instalaciones de protección a tierra en subestaciones, y descubrimiento de potenciales elevados y peligrosos durante la puesta en marcha y mantenimiento de subestaciones. Bueno, ahora las celdas. Las celdas eléctricas integran el control, medición, redes de protección, balas de transformadores de corriente y tensión y el interruptor correspondiente. Los programas de mantenimiento de subestaciones deben garantizar el buen funcionamiento de todos esos componentes y de su operación conjunta. Las pruebas de los paneles eléctricos en el mantenimiento de subestaciones comprenden diversos procedimientos de inspección, calidad y ensayos, que por lo general incluyen continuidad y polaridad del cableado, la resistencia dieléctrica, pruebas funcionales del sistema de protección, pruebas de relés interruptores y otras pruebas operacionales. Los equipos de prueba monofásicos son una herramienta imprescindible para la comprobación rápida y simple del mantenimiento de subestaciones. Mientras la verificación completa del sistema de protección puede hacer inyección secundaria trifásicos más complejos con funciones programables de prueba. Estas que voy a subrayar son los artefactos que se pueden usar para dicho mantenimiento, y otros productos aplicables para paneles en el mantenimiento de subestaciones del sistema son el sistema Raptor, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, para otros mantenimientos que se pueden hacer. Está el comprobador de polaridad PT Raptor, HV, fasímetro PMHV. Bueno, todos estos son artefactos que se pueden usar para dicho mantenimiento. Y bueno, por último tenemos los relés de protección. En las subestaciones se pueden encontrar muchos tipos de relés de protección con diferentes funciones, tecnología, en diferentes posiciones, etc. El programa de mantenimiento de subestaciones puede abarcar desde un par de puntos de prueba a un relé monofásico de sobrecorriente hasta los más complejos esquemas de pruebas de extremo a extremo, por lo que para seleccionar un equipo de prueba de relés para mantenimiento de subestaciones debemos considerar la adaptabilidad del equipo a diferentes situaciones y requerimientos.
incluso a la competencia del personal. Y bueno, este es lo último de lo que voy a hablar. Eso es todo lo que voy a presentar. Espero que haya sido de su agrado y gracias.